Amados hermanos, feliz día del Señor. El libro de Job es considerado una de las piezas literarias de la antigüedad de más contenido sapiencial. Narra la historia de un hombre, un patriarca, jefe de un clan. Nos estamos remontando, hermanos, a los tiempos abrahámicos, a los tiempos del monoteísmo abrahámico, pero en la tierra de Uz, es decir, hacia el oeste del río Éufrates. Hablamos aproximadamente de 4000 años de antigüedad. Esta tierra de Uz es citada en el libro de Génesis y el libro en sí fue escrito en realidad unos cientos de años después, pero en él se encuentran decenas de palabras de hebreo antiguo de escaso uso en el resto del Antiguo Testamento, en el resto de la Tanaj. Inclusive palabras mezcladas y expresiones arameicas también incluidas. A pesar, pues, de su gran antigüedad, de ser un relato histórico que tiene una estructura literaria que ha sido muy bien analizada, con un comienzo en prosa, un centro que pareciera algo así como un libreto para una pieza dramática y un final también en prosa. Este libro ha trascendido a través de los siglos por tratar el tema del sufrimiento en la vida de los inocentes, el sufrimiento en la vida de los justos. Y a nivel popular es conocido, forma parte hasta del refranero y un lugar común, aludir al patriarca, a Job, como quien porta y practica una virtud, la paciencia. Pero, hermanos, no somos justos si nos quedamos en estas apreciaciones propias de su contenido. Como trasfondo, tras bastidores de este drama existencial, se mueven las sombras y las luces de la realidad que trata de mostrar, y es la existencia del bien y del mal. La moral es un asunto de fondo importante en el libro de Job. ¿Por qué sufren los inocentes? Existía en la cultura semítica la asociación un tanto simplista de que quien bien se comportara, bien le iba en la vida, tendría prosperidad, y quien mal conducta tuviere a nivel de los clanes y de las tribus, a nivel social, pues mal le iría en la vida. Así que para el pensamiento semítico, el trasfondo del bien y del mal es muy importante. Ya lo tenían presente en su sentir religioso monoteísta, y el libro de Job lo tiene siempre presente. La conducta moral habrá de tener sus consecuencias aquí en la tierra. Para el gran reformador Martín Lutero se trataba de un libro al que él calificó de magnífico y sublime, porque nos lleva a considerar que el hombre, todo hombre, es una criatura moral, lo que en filosofía o en teología se llama el homo moralis. Hermanos, el pasado siglo y el presente
nos recalcan y resaltan mucho que somos criaturas pensantes, que razonamos, que sabemos, que buscamos el conocimiento y hablamos mucho del Homo sapiens sapiens. Pero aquí encontramos que hay algo también muy importante en el ser humano, en todo hombre, en la humanidad, y es que somos Homo moralis. Hay una cualidad única en nosotros que no está presente en ninguna otra criatura, en ningún otro ser viviente. Lo que para Immanuel Kant era la ley moral dentro de mí. Palabras suyas. Así que esta moral natural que habita en todo ser humano hacen que el hombre y la mujer de cualquier época, cualquier latitud, cualquier cultura, forma de pensar, se conduzca de una manera sui generis especial y conciba códigos, leyes, mandamientos, principios, valores, que emita juicios, que promueva ciertos comportamientos, que censure otros, que castigue, que premie. Esto acontece y acontece en nuestro tiempo hoy también. El hombre es un ser moral, es el único ser moral. Y para nosotros los cristianos, desde el punto de vista de la revelación bíblica, el hombre es un ser tan especial que además de ser moral, lleva un conflicto dentro de sí mismo. Y es que ama a los demás, pero suele ser incapaz de resistirse al mal. Esto le lleva a un conflicto existencial y social en sus relaciones. Hermanos, el mal no hemos de tratarlo de una manera teórica, una disertación académica, casi etérea. El mal es una realidad universal, es una realidad que está encarnada en los hombres, en ti y en mí, en todos los hombres. Es una realidad objetiva. Vamos, pudiéramos hablar más claro y de manera muy contundente. El mal es un hecho científico, comprobable. Y la Biblia, la palabra de Dios, nuestra Sagrada Escritura, lo llama con frecuencia pecado. Pero pecado es un vocablo que suena a religión medieval y tal vez alguien por razones de mercadeo pudiera titular un perfume con su nombre. Lo cierto es que el pecado es una realidad universal, objetiva, encarnada. Es un hecho científico y es comprobable. Ahora, para nosotros, los creyentes en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Porque nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que existe una moral revelada que tiene su origen en Dios mismo y que se asocia, refuerza, mejora, supera, trasciende a la moral natural que existe en todos los hombres, pero que está maleada por la alienación, por la caída, por el pecado. Así que hablamos de una moral revelada, de mayor altura, de mayor calidad. El profeta Miqueas, siglos antes de Cristo, escribió: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que espera de ti,
y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Noten, hermanos, el Señor te ha dado a conocer, oh hombre, lo que es bueno, lo que es malo. Y lo bueno lo resume incluso en 3 expresiones: hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, para nosotros la ley de Dios, el código de Dios, la legislación moral de Dios, tuvo su comienzo, su esbozo en aquel origen edémico. Luego se despliega de una manera amplia en la legislación sinaítica, para luego avanzar, como toda la revelación, de manera progresiva, didáctica, acorde a los tiempos, hasta culminar, alcanzar su clímax en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que la revelación de Dios es progresiva y la revelación de Dios tiene un alto contenido moral que también es progresivo y que se demuestra en la Escritura si tomáramos como ejemplo el pasaje edémico o tomáramos como ejemplo aquella experiencia de Job en las llanuras de Uz, o nos trasladáramos a las montañas rocosas del monte Sinaí, o nos trasladáramos al siglo I en la persona de Jesús de Nazaret y sus enseñanzas y la forma ejemplar de llevar él su vida moral. Preguntado el Señor Jesús sobre la ley, precisamente, él la resumió y dijo: los mandamientos, la legislación moral de Dios se resumen en términos de amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo te amarás. En términos de amor, resumió la Carta Magna, la Magna Charta de los 10 mandamientos dados a Moisés por Dios. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo. En una de sus enseñanzas en la montaña, a las orillas de Jerusalén, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, leo palabra suya: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Hermanos, código, conductas y consecuencias. Esto inspira el título que hemos dado a nuestra predicación en el día de hoy. No agota el tema en absoluto, por supuesto que no. Es más, debemos de reconocer que se queda corto, se queda aquí en nuestras dimensiones, porque nos estamos remontando, hermanos, a tiempos muy ancestrales. Pero de manera asombrosa, esa pequeña luz de revelación moral que encontramos en el libro de Job tiene tremenda vigencia, luz para nuestro tiempo, para analizar nuestra situación moral hoy en nuestro tiempo. Voy a leer para ustedes de la palabra de Dios del libro de Job, Nueva Versión Internacional, capítulo 35, los versículos del 5 al 8. Dice así la palabra: mira al cielo y fíjate bien, contempla las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afectas a Dios? Si multiplicas tus faltas, ¿en qué lo dañas? Si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? ¿Qué puedes recibir de parte tuya? Hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus
semejantes. Hasta ahí el texto. Este texto corresponde, hermanos, ya hacia finales del libro, a una de las conversaciones que se dan entre el sufriente Job y un amigo que llega a visitarle, un hombre relativamente joven, pero con cierta sabiduría en su discurso. Es él quien le dice: mira hacia el cielo y fíjate bien, contempla las nubes en lo alto. Noten, hermanos, que aunque pareciera una invitación, son tres verbos que tienen un carácter imperativo en la forma en que están escritos. Mira, fíjate, contempla. Sabemos perfectamente que en la cultura semítica, cuando se menciona el cielo, cuando se menciona lo alto, se está haciendo una referencia directa a ese Dios único en el cual creían estos hombres de estos antiguos tiempos. Y la invitación que hace el joven que interpela, que conversa con Job, es en términos de reto. Mira, pero hacia el cielo, mira a Dios, fíjate bien, presta atención a la altura que ves, contempla las nubes en lo alto, es decir, sal de tu pequeñez. Hermanos, establece una comparación, hombre. Hay alguien, algo más elevado que tú. Llegarás a la conclusión de que hay finitud en ti, de que hay pequeñez en ti, de que está el Creador, el Hacedor sobre ti. Hermanos, para los judíos no había duda ninguna sobre que existía un Dios creador, un Dios hacedor. De hecho, cuando David escribe sus salmos, en uno de ellos, con una sola frase, dice sentencia. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y hasta ahí lo deja. El hombre, hermanos, de manera interesante, logró hace mucho tiempo, hace muchos siglos, desplazar de su conocimiento aquello de que la Tierra era el centro del universo, pero lo que no ha podido desplazar de su convicción subjetiva, confesa o no, es de que Él sea el centro de todo lo que acontece. Es aquella expresión decimonónica: el hombre es el Dios del hombre. Hermanos, la idea central que van ustedes a sentir, que va subyacente en esta exposición, en esta prédica, es, y la voy a resumir de la siguiente manera, es que la altura de cualquier legislación moral depende de la fuente de esa legislación y del valor que le otorgue a la identidad y a la dignidad del hombre. Hay una relación directa entre la fuente que legisla y lo que legisla acerca de la conducta moral del hombre. En nuestro texto, he dicho, no es un texto teórico. Más de 10 verbos aparecen. Hay un solo escenario, pero evidentemente al levantarse el telón, lo que encontramos es que en ese escenario las sombras y luces de fondo son cautivantes. Se habla del bien y del mal. En ese escenario aparecen 3 personajes. Job, que nos representa a ti y a mí. Dios, representado en el cielo, en lo alto, en lo elevado, y sus semejantes, que también somos representados ahí
nosotros, en los semejantes, en los otros. Así que el autor se está refiriendo al hombre en la persona de Job, que está sufriendo y reflexionando y emitiendo juicios morales. A Dios, que es fuente de la elevada moralidad, y a los semejantes a Job, que habrán de sufrir o ser beneficiarios de sus juicios y conductas. Esto es lo que tenemos en escena. Esta es la pieza teatral. La acción solamente de todos estos verbos puede ir dirigida en dos direcciones: el bien y el mal. Puedes bien actuar o puedes mal actuar. Nosotros podríamos utilizar múltiples sinónimos para no hablar de bien y de mal, pero es que existe el bien y el mal. No podemos caer en eufemismos, no podemos dorar la realidad, no podemos caer en esas anestesias relativistas con las que nos escudamos en los burladeros que nos convienen, mucho menos defendernos con conciencias cauterizadas por la práctica de la maldad o de lo que nos conviene. Hermanos, aquí hay una realidad puesta en escena, y la realidad puesta en escena es que existe el bien y el mal en la conducta humana. Hoy no es novedad lo que les voy a decir. El hombre de Occidente, el hombre de esta Europa, de esta España, de Estados Unidos, el hombre de la sociedad occidental, de América Latina, se mueve en la arena movediza y así transita sobre una arena que no es firme, la arena del relativismo moral. La moral se ha hecho subjetiva. Hoy en día, hermanos, las modas sientan precedentes. Las costumbres se hacen ley. La razón y la sensatez se rinden ante la pasión egoísta. Hay una nueva moralidad. Y en realidad, esta nueva moralidad es la no moralidad. Cuando revisamos el discurso de los opinadores modernos en política, en antropología, ciencias de la conducta, sociólogos en su mayoría, hablan de una ética laica, una ética civil, una ética que debería de ser, para que hubiera paz global, debería de ser ajena totalmente a todo principio o valor religioso, que excluya la religión, que sea laica, que sea civil, para que pueda ser, y estas son las tres cualidades que invocan, universal, plural y neutral. Yo voy a leerles palabra de Dios. Escribe el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. El profeta nos está llamando la atención hacia la alta factibilidad de que el hombre tuerza, tergiverse e invierta los valores, cambiando el bien y el mal, poniendo las cuestiones, como se dice en inglés, upside down, al revés. Hermanos, esto de una ética civil, laica, universal,
plural y neutral, ajena a todo principio religioso, es un mito. Y es un mito que tiene una contaminación ateísta, materialista, en su propia esencia, en su substancia. Me permito llamarla la nueva Inquisición progre. Hermanos, hoy en día, en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestro tejido social, con las fuerzas vivas que controlan la conciencia social, la incredulidad se ha hecho creencia. Lo repito, la incredulidad se ha hecho creencia. Y hay un nuevo dogma. El nuevo dogma es que el único valor universal es lo laico, lo no religioso. Ese es el nuevo dogma. Y con ese nuevo dogma se quiere dar un carpetazo a cualquier debate o discusión y se nos estigmatiza a los creyentes en Dios, a los que invocamos una moralidad revelada. Carpetazo y fuera de. La religión, hermanos, hoy día, aquí, está bien para andar en casa, pero no para andar en la calle. Lo cierto es que esta nueva moralidad está siendo impuesta por políticos, por artistas, por los medios de comunicación en su mayoría, hasta por exponentes de las ciencias de la conducta, dictando códigos, proclamando una nueva forma de vivir en sociedad, ajeno totalmente a lo que pueda invocarse como moralidad, revelación, Dios, ajeno a ello. Les voy a citar a un poeta español. Lo van a reconocer en cuanto les recite su copla. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor. Hermanos, la advertencia bíblica la encontramos aquí en el texto. La advertencia bíblica es que hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. Esta advertencia, esta conclusión de este breve texto, y lo repito, hagas el bien o hagas el mal, los únicos afectados serán tus semejantes. Esta advertencia se nos hace a nosotros y se nos hace a otros, se le hace a todos hoy día, aunque provenga y venga de hace unos 4000 años. Viene precedida de lo que ya hemos visto. Nosotros con nuestra conducta no afectamos a Dios, ni para bien ni para mal. Los únicos afectados, dice acá la conclusión, son nuestros semejantes y por supuesto nosotros mismos. El Señor Jesús, insisto, resumió la ley en términos de amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otra oportunidad, en otra de las enseñanzas en la montaña, les dijo a sus discípulos: hagan siempre a otros lo mismo que quisieran
que ellos hicieran a ustedes. Haz a otro lo que quieras que ese haga contigo. Es lo que se llamó la regla áurea, la regla dorada de una de las enseñanzas en el Sermón de la Montaña. Hermanos, el llamado es a que consideremos que la ley de Dios, esa revelación moral, esa legislación moral que proviene del corazón de Dios para su criatura especial que somos nosotros, es una legislación para nuestro propio bien y para el bien de nuestros semejantes. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de un laicismo fanático. Estamos, sin lugar a dudas, viviendo un tiempo en que las certezas ya no se admiten porque se les califica de intolerancia. Todo aquel que se muestra convencido de algo se le considera intolerante. Estamos viviendo una nueva forma de fascismo, y es el fascismo de la nueva moralidad. Hermanos, toda sociedad cosecha lo que siembra, tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuidemos de nuestra propia conducta. Tengamos presente que nuestra moral natural está asistida por una moral superior, alta, la ley de Dios para nosotros. Tratemos de mantenernos sobre esa base firme, porque vivimos tiempos de relativismo moral y no son buenos ni para nosotros ni para nuestros semejantes. Que el Señor nos asista en estos tiempos y que podamos ser luz donde hay penumbras o tinieblas. Oremos al Señor.